la industria de alimentos, en la inocuidad, que es herramientas de mejora como es Six Sigma. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema, que es aplicando Six Sigma para una inocuidad impecable. Resulta que cuando nosotros hablamos de Six Sigma es una herramienta de mejora que mucha gente dice, bueno, es muy complicada, compleja para aplicar, y vamos viendo en la historia que pues no. La mejora continua viene amarrada de muchas cosas desde hace mucho tiempo. Entonces, dentro de nuestra agenda vamos a ver qué es la mejora continua, vamos a ver una herramienta poderosa y más, yo creo, enfocada a la inocuidad, que es las 5 S para tener esas plantas impecables, pero ella va amarrada a una herramienta llamada Lean. Vamos a ver 7 KPIs muy manejados en la industria alimentaria o alimenticia, y vamos a ver qué relación tiene estos KPIs con esta herramienta Six Sigma y DMAIC. La mejora continua es para todas las compañías hoy en día volverse competitivo, y es una herramienta que nos permite mejorar continuamente, pero mejorar enfocados. ¿Enfocados en qué? Pues en prestar el servicio y que nuestros clientes vean el valor que nuestro producto aporta y todo lo que podemos dar como compañía. Entonces, esta mejora continua siempre va enfocada en corregir esas deficiencias de todo lo que le pasa o ha pasado en nuestros procesos de producto, servicio, no importa, pero que seamos y que sea capaces de diseñarlos y planificarlos perfectamente. Adicional, también es adaptarnos a un entorno que hoy en día es tan cambiante y tan retador. Entonces tenemos que estar muy bien alineados internamente para que nuestros procesos y nuestra compañía esté enfocada a la demanda del cliente y que cambiemos rápidamente. Y también a adquirir e incorporar nuevos conocimientos. Y algo que todas las compañías también, para poder ser competitivas, debemos reducir nuestros costos, pero sin afectar la calidad de nuestro producto, lo que es nuestro objetivo como compañía. Entonces, aquí podemos ver muchos a nuestro lado derecho, personas que han sido pioneros dentro de nuestra área de la mejora continua. Cuando nosotros vamos hablando de mejora, uy, qué pena, se me quedó. Cuando nosotros vamos hablando de mejora, vemos que hay esa necesidad interna dentro de cualquier compañía de mejorar, pero debemos hacerlo de una forma planificada, organizada. Aquí vamos a hablar un poquito y rápidamente sobre una trilogía de Juran, y muchos conocemos que él es uno también de los pioneros en este tema de mejora continua. Y es, primero debemos planificar, después controlar y mejorar. ¿Cómo hacemos todos estos procesos? Pues primero identificamos cuál es ese problema esporádico o problema repetitivo o crónico que tenemos, qué nos genera alarma y qué no, y qué lecciones aprendidas tenemos de todo este proceso de mejora. Entonces, Juran en su momento decía, bueno, para nosotros tener que suplir esta necesidad de mejora, debemos cumplir estas 3 fases: planificar, controlar y mejorar. Pero cuando nosotros ya comenzamos a ver esta evolución en el tiempo de toda la mejora continua, comienzan a aparecer muchas más herramientas de mejora, y resulta que aparece una herramienta que es mencionada como la máquina que cambió el mundo. Cuando nosotros vemos esa necesidad imperiosa en las compañías, que tenemos que ser excelentes, que debemos manejar todos nuestros aspectos diferenciales como organización de una forma rápida, ágil, ligera, aparece esta herramienta Lean, que nos invita a que yo sea fluido, que trabaje con lo justo y necesario, que haga un uso excelente de nuestros recursos. Pero para lograrlo, siempre debemos enfocar esta mejora en una rueda de 7 desperdicios.
Y hay un octavo. Estos 7 desperdicios es, oiga, no importa el proceso. Si usted tiene una industria, un proceso productivo o una compañía, sin importar de qué índole, tenga en cuenta estos desperdicios dentro de su proceso, sobreproceso. Entonces, el sobreproceso es, hacemos más actividades de las que deberíamos hacer para cumplir con un producto. Entonces, es cuando a veces hacemos pequeños ajustes para completar y sacar un producto de excelente calidad, y con el cuidado que tiene la industria de alimentos, es algo que debemos tener mucho cuidado, porque estos sobreprocesos pueden generarnos ciertas ventanas de riesgo y peligro. Entonces, son actividades que nosotros debemos mantener controladas, debemos hacer las actividades necesarias, y adicional no se genera que el proceso fluya, que no tengamos que tener ninguna dificultad. Viene otro que es la espera. Me quedo quieto, no estoy haciendo nada, no resuelvo, tengo problemas, no tengo información, no tengo materias primas, no tengo los insumos o requerimientos necesarios para poder ejecutar algo, y me quedé quieto. Y ese es otro de nuestros desperdicios, que el IN nos dice: si usted tiene esto, está haciendo un mal uso de sus recursos. La no calidad. Cuando yo hablo de la no calidad es, tengo producto con defecto, no está cumpliendo los estándares de mi industria o de mi cliente, lo que me pide, lo que debo entregar. Entonces, si esto lo tengo en mi proceso, pues debo eliminarlo. Otro de nuestros desperdicios es el transporte. Y el transporte es, me desplazo mucho con mis materias primas, y esto puede generar que yo tenga esperas. Me uso las montacargas o equipos de transporte de mis materiales, los desplazo grandes trayectos, haciendo que mis procesos no sean ágiles, no sean rápidos. Y hoy en día buscamos la flexibilidad, el cambio rápido de las cosas, y resulta que esto es uno de los desperdicios que me afecta más. Otro es enfocado hacia las personas, movimiento. Mis operadores, mi personal se desplaza, se mueve mucho para lograr su objetivo, o se le olvidan las cosas, no tiene todo lo necesario para desarrollar su actividad. Y esto hace que se pierda tiempo valioso dentro del proceso. Stock. Muchas veces decimos, no, nosotros fabricamos lo que tenemos, y en la industria de alimentos es mucho más riesgoso nosotros no tener los stocks controlados, porque corremos el riesgo de que estos productos que almacenamos caduquen. Y ahí es el control del primero que entra, primero que sale, cómo manejamos nuestros almacenes de manera óptima. Tenemos lo necesario, lo justo y necesario, tanto de nuestras materias primas. ¿Por qué? Porque nuestros stocks hacen que nos conservemos adecuadamente nuestros productos. Le demos el tiempo de vida adecuado, y cuando este desperdicio, que almacenamos demasiado, comenzamos a tener grandes pérdidas, pero también podemos tener el riesgo de poder tener una contaminación cruzada. Entonces, el stock es uno de los desperdicios que debemos controlar, debemos tener lo justo y necesario, lo necesario para cumplir la demanda, moverlo continuamente. Y esto hace que vayamos a otra etapa de nuestros desperdicios, que es la sobreproducción. Fabrico más de lo que necesito. Entonces, eso también genera que yo lo tenga que almacenar, pero adicional a otras cosas es, uso más materias primas, más insumos, más tiempo de personas, más tiempo de maquinaria, y esto hace que me genere pérdidas, porque es algo que voy a perder, muy probable, no lo voy a vender, y esto hace que mis costos se eleven. Entonces, estos 7 desperdicios son claves que nosotros desde el IN comienzan a decirnos: mejore, tenga en cuenta, identifique estos desperdicios en sus procesos, no los tenga, actúe, gestione para eliminarlos. Y hay un octavo desperdicio que casi todas las compañías, como no es tan tangible para mejorar,
no lo tenemos muy presente y es desperdiciar la capacidad de pensar de la gente, de las personas. Y esto ocurre cuando nosotros, a lo largo de toda nuestra trayectoria, muchos operadores, personas que están dentro de los procesos, no los escuchamos, sus ideas que tienen para aportar para podemos hacer mejor. Entonces, cuando nosotros comenzamos en este camino de mejora continua, de volvernos excelentes, de volvernos unas compañías flexibles y que nuestros recursos controlados, eliminando estos desperdicios, Lean se comienza a ser una herramienta poderosa para poder trabajar este tipo de cambio. Y aquí aparece una herramienta que para el área de Perdóname, ustedes... Dime, tuvimos hay dime. una falla ahí en tecnología, pero ya dejamos de estar en vivo por un momentico, si quieres dejemos que retomemos y ya, otra vez estamos en vivo. Ok, y tú me dices en ¿Listo? qué momento, ¿y en qué momento Ya, quedamos? quedamos antecitos de que iniciaras con las 5 ahí, Ok, finalizando. finalizando. Ok, bueno, en estos momentos habíamos perdido un poquito y habíamos quedado en el stock, en el desperdicio de stock, que era crítico, que es algo que debemos controlar por nuestra inocuidad, por todo lo que representa el manejo de nuestros inventarios y como son productos perecederos, esas fechas de caducidad es algo que debemos controlar muy rigurosamente. Y viene el último desperdicio, que es la sobreproducción, y es fabricar más de lo que requiero, más de mi demanda. Entonces, yo uso más recursos, más tiempo de personas, más tiempo de máquina, y adicional lo tengo que almacenar y corro el riesgo de no venderlo. Entonces, estos desperdicios son algo que debemos controlar, y cuando entramos en el mundo de la mejora de Lean Manufacturing, esto se nos vuelve crítico, importante, porque esto hace que seamos mejores, que cumplamos nuestros objetivos como compañía. Y hay el octavo desperdicio, que es el no saber aprovechar la capacidad de pensar de las personas, y es escuchar todo el aporte de la gente, porque muchas veces hay personas que podrían transformarnos nuestros procesos con pequeñas cosas y no los escuchamos. No sabemos qué pueden aportar dentro de nuestra mejora, dentro de nuestro proceso, dentro de las cosas críticas que manejamos a diario. Y esto es muy importante dentro de esta filosofía Lean, que es cultural, y debemos fomentar que se mejora desde la base, desde la parte operativa hasta la alta gerencia. Y esto hace que seamos un equipo de trabajo enfocado a mejorar permanentemente. Y con esta herramienta siempre se habla de 5S, que es orden y limpieza, pero esta herramienta dentro de la filosofía, uno de los pilares de la metodología, porque cuando nosotros aplicamos Lean Manufacturing y aplicamos 5S y orden y limpieza, esta herramienta es poderosa para también transformar dentro de nuestras organizaciones la cultura. Y es 5S es, primero, yo selecciono, debo tener lo necesario en nuestras áreas de trabajo, mucho más cuando yo lo quiero tener impecable, limpio. Debo evitar cualquier tipo de contaminación, pues yo debo tener lo que es necesario para mi proceso. Y esto que es necesario para mi proceso debo ordenarlo. Y este orden debe ir acompañado con evitar y eliminar uno de los desperdicios, como es el movimiento. Entonces yo debo tener en mi puesto de trabajo lo que es necesario, cumpliendo con mis normas de inocuidad, de seguridad, y todo lo que tiene que ver con mi puesto. Después debo limpiar, generar esos protocolos de limpieza a, a mis puestos de trabajo, ubicando dónde están los focos que me generan la suciedad. Y comienzo a generar esa cultura de comenzar a tener la disciplina de mantener mi puesto de trabajo limpio, impecable, como lo encontré. Muchas niñas batallan contra la cultura de las personas. Y cuando nosotros comenzamos a educar a la gente a que tiene que trabajar, a hacerlos parte de estas herramientas Lean, las implementamos y las trabajamos con la gente, siempre con ellos, para que ellos entiendan
y sean parte de la transformación, que ellos sean los que seleccionen, porque después les va a preocupar que esto no funcione. Entonces comenzamos a tener un cambio cultural, un cambio de decir, oiga, tenga su área de trabajo bien, ordénela con lo que necesita, no pierda tiempo desplazándose, genere espacios de trabajo limpios, cumpla sus estándares de limpieza. Ahora estandarice. Usted controla estandarizando. Todos los cambios que usted genera de mejora debe proporcionar un estándar. Entonces usted al estandarizar me va a generar que comencemos a mantener nuestros puestos de trabajo de una forma óptima. Y ya viene la última S, que es mantener. Y al mantener le genero disciplina. Y cuando yo genero un cambio, por eso las 5 S es un pilar de este tipo de filosofía, que es esa disciplina de gestionar un cambio dentro de un área. Y las 5 S de una manera muy didáctica, sencilla, participativa con la gente, me genera esa cultura de transformar, pero y adicional de mantener áreas de trabajo impecables, limpias, cumpliendo con toda la normatividad y trabajando para la gente, para mi proceso, para el objetivo de mi compañía. Entonces, todas estas herramientas de mejora me generan muchas formas de transformar internamente mi compañía y poder llegar a ser tan eficiente y excelente haciendo lo que debo hacer, que llego a poder usar estas herramientas de manera positiva dentro de una organización. Pero adicional es en la transformación cultural, enfocándonos en que esto es mejorar continuamente. Y para nosotros poder mejorar, hay una frase que siempre nos dicen cuando comenzamos a entrar en este mundo de mejora continua: lo que no se mide no se mejora. Y es cuando aparecen los KPI, que son nuestros indicadores claves de proceso. Y aquí hay unos 7 que voy a nombrar, pero cada compañía genera indicadores en sus puntos de control. Y ahora ustedes más adelante van a poder ver que por qué les nombro los indicadores, porque vamos a llegar a esa herramienta poderosa que es Six Sigma. Los indicadores que podemos trabajar dentro de nuestros procesos en las industrias de alimento es satisfacción al cliente. Esto me refleja el nivel de satisfacción que el cliente experimenta con nosotros. Y eso me genera que yo pueda generar productos que están cumpliendo y superando las expectativas del cliente. La satisfacción del cliente me da la voz, lo que él está viendo de mi proceso, de lo que sale de mi compañía. Otro indicador es número de productos retirados. Y este me está traqueando, me está controlando la cantidad de veces que por un producto ha tenido que ser retirado del mercado debido a un problema de seguridad alimentaria. Entonces aquí estoy controlando hasta afuera. Tasa de incidentes de seguridad alimentaria. Me mide la frecuencia de incidentes que afecta la seguridad de los alimentos, como brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Otros indicadores son porcentaje de residuos y me mide la cantidad de residuos generados durante la producción de alimentos. Y aquí va amarrado mucho a la inocuidad. Yo debo tener mucho control con esos residuos, con lo que sale, con lo que descarto. Entonces aquí este indicador me junto de control y me ayuda a mejorar la gestión de los desechos y optimizar la manipulación. La inactividad no planificada. Y aquí ya vamos es más al performance de la planta. Y es cuando yo quedé con un equipo que se me averió y me quedó quieto. Y tengo que tener tareas de mantenimiento. Y resulta que aquí en la industria de alimentos esto es crítico, porque yo debo controlar este tipo de eventos. Yo debo tenerlos controlados para que no me contaminen, porque cuando yo genero un mantenimiento, las máquinas a veces generan un cierto tipo de suciedad que puede afectar la inocuidad o la limpieza de
mis áreas. Y este indicador me ayuda directamente a problemas en el estado de los equipos y a prevenir y mejorar ese funcionamiento. Un indicador que ya va más enlazado a ese control de la productividad y calidad de mi proceso, la eficiencia de la máquina, el OEE. Y este es un indicador muy de Lean y mide la efectividad de la fabricación cruzando con otras métricas y me maneja es disponibilidad del equipo, rendimiento y la calidad. Y este es un indicador robusto que me controla todo el proceso. Y viene el último, que es Farm to Table. Y este se utiliza para medir la eficiencia de la cadena de suministro y su impacto en esa huella climática. Y me calcula es el porcentaje del producto final que se obtiene directamente y sin pasar por intermediarios o someterse a procesos significativos. Estos 7 indicadores, cuando yo los tengo, me deben dar en qué debo mejorar, qué me está afectando, por qué no puedo llegar a esas métricas o a ese control permanente de mi proceso y de cada uno de lo que controla en mi proceso. Entonces resulta que aquí viene la herramienta poderosa de la mejora que es Sigma, pero para que ustedes entiendan, si Sigma es una herramienta que yo creo que las empresas deben estar preparadas para usarla, porque ella me hace que yo genere una mejora, un programa de mejora, que adicional tenga un enfoque sistémico de reducir los defectos. Y vamos a ver que esto es una herramienta muy retadora, porque pide reducir los defectos a una forma que yo debo tener unos índices de calidad de 99,9996%. Y esos son procesos que afectan, que estén críticos para el cliente y deben mejorar su eficiencia. Y es una filosofía y una metodología para eliminar y mejorar la calidad y el costo y los tiempos de ciclo en cualquier tipo de proceso. Entonces resulta que aquí muchas veces estamos escuchando últimamente Lean Six Sigma y es cuando empalmamos las dos metodologías, una que me ayuda a eliminar desperdicios y ser excelente y la otra que me apalanca, cambiar y controlar mi proceso a tal estado que elimino o disminuyo a tal punto la variabilidad de mi proceso. Y este enfoque y este lenguaje para la mejora me integra muchas herramientas, procedimientos que ya uno ha conocido, porque cuando comienza a hacer este despliegue de Six Sigma, comienza a tener un control del proceso que nos garantiza que tengamos que estar mejorando permanentemente. Cuando definimos Six Sigma, hay diferentes versiones y estas las más conocidas. Primero, Six Sigma es reducir la variación a través de métodos estadísticos, dar la data, la información que me dan los indicadores día a día, mes a mes, año, cómo se comportan. Y comienzo a disminuir esa tasa de defectos de los procesos. Y esto lo debo llevar a que sea 3,4 defectos por millón de oportunidades. O sea, por cada millón de oportunidades de que yo tenga un defecto, debo tener menos de 3,4. Y Sigma me enfoca a implementar sistemas de medición y ahí es cuando ya los amarro con mis indicadores para procesos de trabajo. Y debo medir y debo tener información numérica para analizarla, cómo se comporta, qué variación tiene. ¿Puedo cumplir mi proceso? ¿Qué tipo de comportamiento estadístico tiene mis datos? Y esto me lleva a que yo desarrolle proyectos Sigma. Y esto me ayuda a identificar esas necesidades de reducir variación y mejorar los procesos. Otra definición es que es un método que me proporciona a la organización herramientas para mejorar la capacidad de sus procesos comerciales, siempre aumentando el rendimiento y disminuyendo la variación del proceso. Y vamos a siempre mejorar la ganancia y la moral del empleado y la calidad del producto y servicio.
estas definiciones, si vemos, son muy similares, pero la más conocida es la primera, la NIDS. Ella es la que siempre debemos tener presente, que si nosotros queremos tener un Six Sigma, debemos lograr llevar a nuestros procesos a tener 3,4 defectos por millón de oportunidades. Y esto me implica que tenga una calidad del 99,999%, o sea, casi perfecto. Pero para lograr esto debo tener un equipo formado para ello. Y es cuando yo tengo una pirámide de formación Black Belt enfocada en Six Sigma. Entonces, tenemos cinturones de formación que cada uno tiene una función dentro de la organización. Yellow Belt, que es la hormiguita que me trabaja los proyectos, los procesos, que tiene el conocimiento básico, pero él solamente se dedica a ejecutar. El Green Belt, que es como el que me ayuda a gestionar el proceso y tiene más herramientas estadísticas, más conocimiento para ayudar a los Yellow a ejecutar el proyecto. Los Black Belt son los estrategas, los que llegan y me dicen, oiga, ¿cómo debo ejecutar el proceso? ¿Cómo debo hacer mi mejora? Y ellos son los gerentes, el gerencia los proyectos. Y el Master Black Belt ya es una envergadura y un cinturón más grande de conocimiento y de jerarquía dentro de estos cinturones de conocimiento Six Sigma. Y llegamos a la pirámide y a la punta, que es el champion, es el sensei de todos. Y aquí vemos el tipo de formación que deberíamos lograr. Me pueden preguntar y decir, bueno, ¿y una compañía para tener un departamento de mejora o para manejar la mejora dentro de su organización, qué deberían formar? Muchas organizaciones tienen pocos Black Belt, o sea, pocos gerenciando, un poco más de Green Belt por áreas, y Yellow forman más Yellow dentro de la organización, porque son las hormiguitas promotoras de la cultura. Entonces, cuando ya tenemos un conocimiento de Six Sigma y formación, comenzamos a desarrollar proyectos. Y Six Sigma se basa en la abreviatura DMAIC. Y DMAIC es una herramienta la cual me permite generar proyectos de mejora enfocados en definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Cómo defino? Primero, el objetivo de definir es identifico el problema, cuál es mi oportunidad de mejora. Y para poderlo definir adecuadamente, yo debo tener una carta de proyecto. Y esto me describe el problema, cuáles van a ser mis objetivos del proyecto, de dónde a dónde voy a ir y qué beneficios espero desplegar este proyecto. Después, hago un análisis de dónde estoy partiendo, y esto es, miro mi data, identifico las principales partes interesadas, comprendo esas perspectivas y esos requisitos que tengo, de dónde estoy partiendo, y escucho al cliente, la voz del cliente, recopilo y analizo todas las opiniones del cliente para determinar con respecto a mi problemática qué necesidades y expectativas tiene ella. Para yo poder tener una carta, aquí les muestro un pequeño ejemplo de poder definir un proyecto. Y tengo un título, por ejemplo, reducción del tiempo de entrega de los resultados del laboratorio. ¿Cómo hago la declaración del problema? En la región norte, la principal queja de los clientes es el tiempo de entrega de nuestros resultados en tal tiempo, en tales días, y la métrica operacional, cuánto tiempo de entrega debo tener. Ese es el que me va a controlar si mejoro o no mejoro. ¿Cómo sé qué impacto financiero tiene? ¿Ok? Disminuir los tiempos de entrega. ¿Qué impacto va a tener hacia el cliente? Hay mayor velocidad de respuesta, ventaja de frecuencia y el impacto a la compañía. Vea, yo le voy a retornar a la compañía en este proyecto una mejora operacional o una utilidad operacional de 80 millones y en ventas de tanto. Estos proyectos Six Sigma son de mayor envergadura
Y es cuando nosotros, a raíz de esos problemas recurrentes y críticos dentro de mi organización, tomo y defino para poder comenzar a trabajar la mejora desde un proyecto Six Sigma. Lo mido y establezco el rendimiento de referencia del proceso mediante toda esa recopilación de datos. Entonces tengo que mirar cuál va a ser mi plan de recogida de datos, qué datos debo tener, cómo los debo medir, cuándo los debo recopilar, con qué frecuencia, quiénes lo recopilan, diversas fuentes, garantizar la exactitud y es la confiabilidad del dato. Muchas veces tenemos una cantidad de información y no sabemos si es confiable. El mapeo de los procesos. Entonces ya debo conocer mi proceso, cómo afecta al siguiente en los aspectos claves. Y ustedes me dirán, bueno, y en la industria de alimentos y en la inocuidad, bueno, si yo tengo un problema de inocuidad, comienzo a mirar mis procesos, qué me lo genera, dónde me está afectando. Y esos datos, estoy midiendo lo que debo medir para que no me pase eso. El análisis de datos es utilizar esas herramientas estadísticas de los datos recogidos y determinar el rendimiento del proceso. Después de que mido, analizo. Aquí unos pasos o unas fases de la medición y todo lo que tiene que ver con medir para pasar a analizar. Y cuando yo analizo identifico las causas profundamente del problema y las oportunidades de mejora. Aquí utilizo herramientas Lean, el Ichikawa, 5 por qué, a veces también el Pareto, descubrir las causas subyacentes de los problemas, el análisis de esos datos. Oiga, ¿qué tipo de herramientas estadísticas debo utilizar? ¿Debo utilizar una hipótesis? ¿Debo mirar y validar esa hipótesis? ¿Qué requiere atención? ¿Cómo lo voy a lograr? Y comienzo a escarbar y a verificar cuál es la causa para poder generar la mejora. Y la mejora la hago con los planes de acción y desarrollo y aplico soluciones ya con respecto a esa problemática que yo identifiqué. Y genero soluciones, puede ser con lluvia de ideas, con evaluación de viabilidad, puedo generar diferentes tipos de herramientas que me generen la solución. Un A3, un 8D, son herramientas Lean poderosas que me llevan a tener identificado qué debo hacer para poder mejorar. Y esas pruebas pilotos, yo coloco a pequeña escala qué acciones y si se ajusta a lo que yo estoy haciendo. Y después hago el despliegue de esa solución para posteriormente hacer el seguimiento, que el impacto y el cambio es acorde a lo que yo estoy esperando. Cuando yo ya tengo identificado que mi mejora es la adecuada, controlo. Y aquí yo ya genero medidas de control para mantener esas mejoras en el tiempo. Y ahí genero, nuevamente evalúo mis KPI, qué tipo de supervisión del proceso, responsables, normalización, o sea, qué procesos debo mejorar o que deben estar documentados y normalizados para que esto funcione. Formo a las personas para que deban tener el conocimiento adecuado de lo que cambié, de lo que mejoró, los involucro. Y genero auditorías de revisión para que me den la garantía de que esto está, que no voy a volverlo a tener en descontrol. Y si nos damos cuenta, estas herramientas nos van a llevar a ser excelentes y podemos implementarlas en nuestras compañías. Esto es un tema muy extenso. Tenemos que mirar estadística, tenemos que ver muchas herramientas de mejora que se pueden utilizar acorde a nuestras necesidades. ¿Qué tipo de controles? ¿Cómo puedo analizar? Enseñarnos a analizar. Mirar esa estadística y muchos programas como Minitab para poder saber cómo mido, cómo los analizo. Y esto es algo muy, muy grande. Son cursos a veces hasta de 36
horas, 42 horas, que tenemos que volvernos unos green belt o black belt para poder tener un conocimiento más profundo. Y este es un tema muy apasionante y agradezco el tiempo que me dieron para darles este conocimiento, y sé que para cada industria es una herramienta muy poderosa para lograr sus objetivos. Y esto, créanme que es la máquina que cambió el mundo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Francia, en el chat aún no nos han llegado preguntas, pero a mí me gustaría conocer que nos cuentes un caso de éxito en los minuticos que quedan, que podamos ver o que los participantes puedan ver este tema de reducción de desperdicios en una compañía. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No sé, que nos cuentes, que tú digas, wow, mi proyecto para que lo conozcan. Mira, han habido muchos proyectos, digamos, enfocados al área de alimentos que nos competen este día. Hemos trabajado dos tipos de proyecto. Uno con un proyecto de Lean Manufacturing, que nosotros utilizamos el Lean Six Sigma para implementar estos proyectos. Y fue muy bonito porque fue en toda la planta generar estos controles, implementar 5S, y el caso de éxito fue llegar a mejorar el OEE dentro de la compañía. Y el OEE es un indicador muy poderoso para cualquier organización porque me está diciendo que yo tengo controlada mi calidad, mi eficiencia, mi productividad y la utilización de las máquinas. Entonces, en esta implementación, como nosotros trabajamos con la gente, es muy bonito ver cómo la gente aporta grandes herramientas y su conocimiento, sin importar el título que tengan. Traen conocimientos muy valiosos. Esto fue con una empresa de alimentos aquí en Bogotá. En otra, en un CEDI de almacenamiento en Barranquilla, en una empresa de alimentos, fue la optimización en un Lean Logistic de toda la cadena de despacho, desde el CEDI hasta embarcar en los camiones para despacho nacional e internacional. Entonces, en este teníamos que optimizar el tiempo de carga, la planeación de la distribución. ¿Por qué? Porque era crítico. Tenían muchas personas y no le estaban haciendo buen uso al recurso humano. Y fue un trabajo muy bonito de estandarización, y ahí hicimos un despliegue, como eran bodegas de almacenamiento de 5S, y a veces uno dice, empresa de alimentos es impecable, y uno entra y la bodega parecía un espejo, pero cuando uno despliega 5S, mira, nos encontramos una cantidad de sorpresas, y cuando iniciamos, que uno toma muy visual las fotos de inicio a la foto final, mira, eso fue un cambio espectacular, y todos colaboraron con ideas, la parte operativa, de cómo podíamos, usando nuestros recursos, generar un ambiente de trabajo con una inocuidad y limpieza perfecta. Entonces, son grandes proyectos y todos tuvieron una rentabilidad y un ahorro mayor a lo que invirtieron. El de la bodega del CEDI de Barranquilla, su ahorro fueron de 110 millones en el proyecto. En la de Bogotá fueron de 80 millones del proyecto, y otra que no tiene nada que ver fueron 200 millones en el proyecto. Siempre obtienen ganancias económicas, pero también una transformación cultural para mejorar permanentemente. Son proyectos impactantes y de mejora que genera cultura de transformación en las compañías. Súper, chévere, va muy alineado con la charla anterior. Y aquí hay una pregunta, me parece muy interesante. Zulma nos pregunta, ¿cómo podemos convencer a la junta o a la gerencia para invertir en Six Sigma? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Cómo le vendemos este proyecto a gerencia? Cada área tiene una forma de ver las cosas, y la alta gerencia tiene la forma de ver las cosas mediante lo que yo invierto, cómo me retorna. Nosotros, digamos, bajo la experiencia de vender este tipo de proyectos, siempre debemos demostrar cómo va a llegar el retorno de esta inversión. Uno, en el cambio cultural, y el otro
¿cómo vamos a retornar en el tiempo la inversión que está dando? O sea, no se pierde el dinero. Y la gerencia toma la atención necesaria, porque resulta que a veces también vamos mostrándole lo que está perdiendo. A veces en las industrias no cuantificamos cuánto perdemos y a veces son millones de pesos, porque perdemos en el día 1 hora de trabajo y eso multiplíquelo por los años que lleva la compañía, cuánto ha perdido en su gente. Y están trabajando 10, 15 personas en un área y es demostrarle esa pérdida que se está teniendo al no implementar la mejora y eso lo que nos va a lograr retornar todo lo que invertamos en mejorar. Adicional, la imagen del cliente hacia los clientes. Francia, nos preguntan, si quisiéramos iniciar con Six Sigma en una compañía, ¿cuántas personas deberían involucrarse inicialmente? ¿Cuántas deberíamos empezar a formar? Siempre es muy sano no iniciar un cambio cultural por áreas tan grandes. Las áreas deben ser áreas piloto porque son áreas controladas, áreas que yo sé cuántas personas son. Entonces, esas son las personas de tu área piloto las que debes formar. Entonces, las formas en yellow o un white belt básico y green belt para que lidere los proyectos y un black belt. Ese black belt ya te puede ayudar a controlar los otros pilotos que tú vayas desplegando después de que arrancas el primero. Entonces, este tipo de forma de implementar permite que no fracases en la mejora, porque a veces cuando tomamos mucha gente, el transformar la cultura de muchas personas, logramos es fracasar y frustrarnos. Entonces debemos iniciar por un grupo controlado de personas. Yo le pongo no más de 20 personas. Áreas piloto. Francia, y en ese tema de iniciar, ¿tú crees o sabes si ya hay tema de inteligencia artificial? Hoy en día tenemos inteligencia artificial en todo. Esa es la industria 4.0, digámoslo hoy en día. Sí, en la mejora ya tenemos también inteligencia artificial que nos puede sugerir en qué estamos fallando de acuerdo a los indicadores que nosotros estamos manejando. Y eso es una implementación pues más robusta y debemos estar más maduros en una cultura que ya queremos es saltar un paso más sofisticado, más controlado. Ok, ok, tú hablabas de KPIs. En una empresa que elabora alimentos para peces, ¿es fácil identificar cuál sería la eficiencia de implementar esos KPIs en el proceso? Claro, los KPIs van muy relacionados a qué debo controlar yo el proceso. Afecta. Entonces, si yo tengo un proceso, debo generarle qué data me vas ahí. Siempre nos van a salir unidades, nos van a salir horas, nos van a salir personas, o sea, debe existir algún tipo de información. Y esa es la información que yo debo identificar, qué quiero controlar y qué dato me sale de ese control. Y yo, después de que identifico mis puntos de control, miro cuál debería ser mi indicador y lo construyo. Y ahí comienzo a día, con la frecuencia que yo genero, la información la voy acumulando y analizando cómo se comporta. Siempre cuando nosotros arrancamos y no tenemos indicadores, lo recomendable es que tengamos 6 meses de data para ver un comportamiento más idóneo de mi proceso y no tomar decisiones apresuradas. Francia, por último, tenemos una pregunta chévere y es, si ya no contamos con un sistema de inocuidad, eh, ¿qué plus nos agrega la certificación o la formación Six Sigma dentro de ese sistema de gestión ya certificado? Mira, yo creo que todos los sistemas a nivel mundial, sea ISO 9000, inocuidad y todo, tienen una misma madre, ¿sí? Nacen de la misma necesidad de mejorar. Entonces, un Six Sigma es una herramienta. Yo quiero mejorar, es una herramienta en la cual yo uso para mejorarla. No me afecta a mi sistema, es
parte del sistema, yo la integro dentro de lo que ya tengo establecido para poder generar esa mejora. Francia, no, muy interesante. Creo que en estas dos últimas charlas que hemos tenido, hemos visto cómo el tema de cultura organizacional es crucial para poder lograr una cultura de inocuidad. Definitivamente no hay una sin la otra. Entonces, agradecerte por este espacio. Dentro del chat nos estaban preguntando que cuál era la mejor escuela para formarse en Lean Six Sigma. Yo les diría que SGS. Sí, hemos tenido grandes experiencias, hemos formado a equipos de trabajo de empresas grandes. Por respeto a ellos, tú sabes que digamos, todos estos procesos de confiabilidad de la información, pues no podemos decir, pero hemos tenido clientes como Opain, que digamos ya es conocido dentro de nosotros, y hemos formado a su equipo de trabajo en Green, en Black Belt, y han tenido una experiencia muy bonita porque nosotros como EGS tenemos un sistema de productividad que lo diseñamos para que fuera una herramienta íntegra dentro de las compañías, y dentro de estas formaciones damos ese plus. Les formamos para que entiendan que todo esto es parte de un sistema de productividad. Súper, Francia. No, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, a todos los que asistieron a esta charla y estén interesados en formación, pasen por el stand de Academy, tenemos todas estas formaciones con un beneficio en este día por haber asistido. También tenemos desde Business Azul un tema de diagnósticos, los que quieren y no saben por dónde irme, por dónde empezar, cómo convenzo a mi jefe. Hagamos unas primeras visitas, les vamos a dejar ahí en el Social World los datos de nuestros líderes de productividad para que aclaren dudas e iniciemos pues a cambiar culturas. Total. Listo, listo, Francia, Muchas muchísimas gracias. gracias, No, gracias a gracias a todos. ti. Nuevamente los invito a desarrollar la encuesta de satisfacción y nos vemos en nuestra próxima charla. Voy a ya darles un espacio de 5 minutos, nos estiramos y continuamos con esta jornada tan interesante que hemos preparado para ustedes. Francia, un gusto tenerte y que estés muy bien. Bueno, Nos vemos. gracias. Un excelente día para todos. Hasta luego.